computer. Voy a compartir, si estoy compartiendo, ¿ok? Ah, no, dejé de compartir. Hola chicos, bueno, les decía aquí compartiendo un poco ya, a ver, si ven mi pantalla todos, me levantan la manito, que hoy estamos en el laboratorio 12. Ok, estamos viendo el laboratorio 12 donde vamos a ver un poco sobre el Django administrativo y la implementación de módulos administrativos, siempre paseándonos un poco antes sobre conceptos de cómo SQLite funciona, que ya habíamos visto lo que era la parte de el despliegue de ellos. Habíamos conversado también que dentro de las tareas en laboratorios previos teníamos todo lo que era, em, cuando vimos Docker, un poco el dónde, cómo se estructuran a través de estas imágenes diferentes componentes de la arquitectura, ¿no? Vimos cómo funcionaba el Docker, también vimos posterior a eso, precisamente cómo los componentes Python como lenguaje de desarrollo y BCGI para todo lo que tiene que ver con el manejo de hayas y sesiones, y vimos allí cómo teníamos un servidor de aplicaciones. Tenemos este componente, tenemos allí que podríamos tener un Flash o un Django que era algo mucho más estructurado, y una base de datos, en este caso SQLite. Entonces eso era lo que era la arquitectura y cómo en Docker podríamos ir creando estos componentes como partes separadas. Más adelante también vimos lo que fue el Product Backlog, que lo habíamos priorizado, de cómo las tareas basadas en lo clara que esté y el tiempo, podríamos ir sacando pedazos de esas tareas, y cada uno de ustedes en sus proyectos montaron la priorización de usando casos de uso y slide de casos de uso, no llegando al nivel de historias de usuario, que era el nivel más abajo. Podríamos armar un product backlog, siendo que esta es la versión actualizada de metodologías tradicionales, donde sin llegar a un nivel tan al detalle, podríamos crear slides de requisitos para establecer el backlog inicial, lo cual ustedes hicieron con el módulo de trivia. Luego vimos esta parte del ecosistema que hablaba ya también un poco de la arquitectura y cómo debemos estructurar a través del Docker esos componentes, y además a esto le sumamos lo que decíamos de Python, de Django, y en particular la dockerización. Vimos también lo que es un poco este manejo de ramas, de cómo íbamos a manejar nuestro código. Y ahí asomamos ya lo que era la parte de cuando instalamos Django, que viene por defecto SQLite, ¿verdad? Ya más enfocados en el desarrollo, vimos en el último laboratorio lo que era, en el penúltimo laboratorio, lo que era Figma, y cómo aplicábamos y montábamos esquemas que no eran código funcional, pero que nos daban una idea a nivel de la estructura de nuestra página, de cómo íbamos a armar cada uno de esos componentes, de lo que es un press, de lo que es un post, de lo que son los componentes comunes de la navegación, que ya utilizando lo que vimos en el último laboratorio, que era HTML con Django, podíamos entonces montar prototipos reutilizando código HTML a nivel, manejando una estructura estándar de los proyectos de Django, para montar esos HTMLs y que tuvieran características similares entre páginas y nos sirvieran como base para crear nuestras páginas web o nuestros módulos, ¿verdad? Además, revisitamos un poquito lo que fue el Bootstrap para nivel de diseño, o lo pasamos, ya que esto no es lo que íbamos a utilizar para como principal componente. Íbamos a utilizar Flexbox y Grid para nuestra parte de diseño. Y ya el día de hoy, ya mencionado que tenemos ya nuestras maquetas con esos prototipos de los módulos, es donde deberíamos estar a nivel de la evolución del producto, y que además tenemos nuestro backlog montado y ya tenemos el diseño establecido,
ya tenemos cuál es la arquitectura, entonces ya nos vamos con lo que es el desarrollo como tal del módulo administrativo. Para ello, vamos a servirnos un poco de lo que son los conceptos asociados a base de datos y cómo en Django podemos usar componentes propios que nos facilitan el desarrollo, pero como nos decía Héctor, nos dan la cápsula, pero nosotros, o las bases, eso por eso son frameworks, como lo hemos dicho, como a nivel de semántica o utilizando la metáfora de un edificio, de las columnas de un edificio, y nosotros vamos a poner esas paredes, ¿verdad? Basados en esos diseños y en esos requerimientos. Entonces, basado en esto, empezamos con el laboratorio del día de hoy en la parte teórica, donde vamos a hablar precisamente en la descripción teórica de SQLite y la segunda parte en la práctica realizada, que es lo que en teoría deberíamos venir a realizar en el laboratorio, aunque sé que no todos tienen la disponibilidad de las PC online. Pero por eso siempre hemos estado estableciendo, bueno, lo vamos leyendo, lo ponemos al día y luego de que cerremos la parte teórica, lo iniciamos y si hay dudas y si no, siempre en contacto a través del WhatsApp, me quedo aquí en línea con ustedes y lo vamos manejando. Y finalmente, este laboratorio contiene lo que se espera que habíamos conversado como opcional, el módulo administrativo de login porque ciertos componentes tal cual van a ser opcionales para la evaluación porque disminuimos el alcance de la parte operativa, que es el módulo principal de Tribla, que ustedes habían creado unos backlogs donde contenían reportes, consultas, el cálculo. Bueno, ahí vamos a disminuir alcance para trabajar por un mes parte de lo que es la parte de seguridad y parte de lo que es ese módulo funcional operativo, módulo principal que serían los entregables para el cierre del proyecto, que estaría siendo el día 1 de agosto. Ya la entrega final, que es el 6 de agosto, incluiría además parte de lo que hemos visto de integración continua, integrando algunas pruebas, ¿ok? Entonces, como es costumbre también, les pido el apoyo para hacer dinámica estas 2 horas académicas apoyándome un poco a leer un poco acá, ¿verdad? Y poniendo en práctica otras cualidades importantes para un equipo de desarrollo que son participación, em, dar la iniciativa, todas esas cosas con que ustedes trabajan en equipo para poder fortalecer también esos soft skills, ¿no? Y dentro de la clase. Entonces, ¿quién me ayuda aquí? Vamos a empezar con lo que es refrescando un poco SQLite y las características principales. Adelante. Bueno, profe, voy a empezar yo. Adelante, adelante. Introducción, base de datos SQLite. SQLite es un sistema de gestión de base de datos relacional que se caracteriza por ser muy ligero, portable y fácil de integrar en cualquier proyecto. A diferencia de otras bases de datos, SQLite no requiere de un servidor independiente para funcionar, lo que la hace ideal para aplicaciones móviles, software de escritorio y sitios web ligeros. Características principales de SQLite. Ligero y autónomo. SQLite es una biblioteca de software que no necesita un proceso de servidor separado. Código abierto. Es de código abierto, lo que significa que es libre de usar, modificar y distribuir. Portabilidad. Puede ser utilizado en una amplia gama de dispositivos y plataformas. Fácil de usar. Su sintaxis es sencilla y se integra fácilmente con muchos lenguajes de programación. Usos comunes de SQLite. Aplicaciones móviles. Muchas aplicaciones móviles utilizan SQLite para almacenar datos localmente. Software de escritorio. Programas de escritorio que necesitan una base de datos ligera y rápida. Sitios web ligeros. Ideal para sitios web que no requieren una base de datos compleja y pesada. Perfecto, queda súper claro, ¿no? Primero, SQLite, bueno, desde el 2020 fue así como el boom. Es esa base de datos que nos ayuda a programar módulos pequeños de manera súper rápida, además con SQL, que es un lenguaje estándar de base de datos que utilizan otras herramientas como MySQL
o como Oracle, que son herramientas mucho más, además que, por ejemplo, Oracle es pago, pero que aguantan mucho más. En cambio, esta nos permite, bueno, hacerlo rápido, pero de manera liviana. Además, viene ya incorporado con Django. Entonces también ni siquiera tenemos o necesitamos a nivel de arquitectura crearnos un nuevo contenedor Docker o un servidor aparte para montar base de datos. Viene ya encapsulado. Y bueno, con todas estas ventajas, incluso aunque sigue por allí MongoDB, que no es una base de datos relacional, pero que también estuvo siendo muy utilizada o sigue siendo utilizada, esto nos ha facilitado con el manejo de SQL a nivel de nuevos desarrollos porque es ligero y es portable y es más el uso de sintaxis de programación se nos facilita un poco. Entonces, como ustedes ya han visto más de datos, me han contado que van muy, muy bien allí, ya pasaron esa rama. Bueno, SQLite utiliza sistemas de tipo de datos dinámicos y que eso significa que tiene tipos de datos, valores asociados con valor entre sí, no son su contenedor. Así que tienen descripción general de tipo de datos y modelo de datos. Aquí, como otros lenguajes otras bases de datos, tenemos más o menos los tipos que se manejan a nivel de afinidad y también que se apoyan en los tipos de datos de lenguajes de programación como Python, ¿verdad? Que también lo vimos en clase pasada. A ver, ¿quién me refresca esta parte? Y vamos rapidito, aparte de José. Recuerden que esta es la parte teórica, la idea es que los refresquemos para que Turururú. Ajá, Rafael, adelante. Bueno, clases de almacenamiento en SQLite. Cada valor almacenado en una base de datos SQLite pertenece a una de las siguientes clases de almacenamiento. Null, el valor es un valor nulo. Integer, el valor es un entero con signo almacenado en 1, 2, 3, 4, 6 u 8 bytes, dependiendo de la magnitud del valor. Un real es que el valor es un número de punto flotante almacenado como número de punto flotante de la IEEE de 8 bytes. Text, el valor es una cadena de texto almacenada usando la codificación de la base de datos, ya sea UTF-8, 16B o 16LE. Y blob, el valor es un conjunto de datos binarios almacenado exactamente como se ingresó. Leo la otra también, ¿no? Sí, por favor, para ir cerrando. Afinidad de tipos. SQLite también utiliza un concepto llamado afinidad de tipos, que es el tipo recomendado de datos almacenados en una columna. Las afinidades de tipo incluyen text para almacenar cadenas de texto, numeric para almacenar valores numéricos, integer para almacenar valores enteros, real para almacenar valores de punto flotante y blob para almacenar datos binarios grandes. Vale, entonces, bueno, aquí estamos clarísimos en lo que tiene que ver con los tipos de datos, ¿no? Digamos, a nivel de estructura de datos, nosotros definimos características o atributos un objeto que puede ser equivalente a un objeto cuando hacemos el mapeo desde el código. Por ejemplo, el número de cédula. Bueno, lo veríamos como string o numérico. A ver, si estamos clarísimos en eso, esa respuesta es sencilla. Text o numeric, si vamos a crear una estructura. Rafael. Bueno, si no se le ponen los puntos que uno pone, pues numérico. Numeric siempre es a nivel de datos, es más recomendable que texto, también se indexa más rápido y a nivel del manejo de los puntos lo podemos manejar con máscaras a nivel de la interfaz. Un nombre es texto. Entonces, esas son las características. ¿Qué nos lleva? Eso lo tenemos todos claros para nivel de la definición. ¿Cómo lo vamos a trabajar a nivel del proyecto? La trivia, por ejemplo, para lo que es el ranking, generalmente vamos a manejar un numérico. Para el nombre de la trivia, vamos a manejar texto. Cuando manejamos los archivos grandes, vamos a tachar un PDF, vamos a tachar una imagen, ese tipo de información. Funciona igual que en cualquier otra base de datos que deben haber visto.
Y bueno, cuando no tenemos un vacío, un valor que está vacío, que no tiene el dato, que además también el campo como tal debe de decirlo en la definición si se permite o no vacío. Por ejemplo, en el caso de una persona donde su key es el nombre y su valor principal es el nombre y su key es un número de cédula, esos dos campos no deberían estar vacíos, pero de repente podemos permitir que esté vacía la dirección. Entonces, en ese caso puede ser vacío dos de los campos, pero ese campo de dirección, pero ese campo cédula no. Entonces, esto también es una restricción que debe tener la interfaz. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando creamos una tabla en cualquier base de datos, la manera en que hacemos la definición de los campos de datos tiene que estar un poco casada con el mapeo que vamos a hacer a nivel del código y las restricciones que podemos tener a nivel de la interfaz. Cuando ya estamos pensando en el diseño, ya tenemos esto de alguna manera con una visibilidad completa, ¿ok? Particularmente si dentro de nuestras responsabilidades se cubre todo lo que tiene que ver con la rama del diseño de datos, desarrollo del backend, desarrollo del frontend. En la práctica, en la práctica, hoy existe lo que son los líderes de desarrollo y los arquitectos hacen las definiciones de los diseños. Muchas veces, ¿por qué? Porque el diseño, como es el caso del módulo de usuario, puede ser de uso común. Entonces, tengo varias colmenas o tengo varios grupos de desarrollo donde la tabla usuario la utilizan todos los módulos. Por ejemplo, tengo un módulo de un sistema de contabilidad. Entonces, hay un grupo que se encarga de desarrollar el módulo de factura, otro el módulo de bancos, otro el módulo de inventario, el libro mayor de contabilidad, pero hay un login común. Entonces el arquitecto se encarga de, bueno, este es mi diseño de datos y todos mis equipos de desarrollo, aunque se encarguen de módulos diferentes, que incluso pueden ser, como lo vimos ahorita, no un módulo en un solo repositorio, sino varios repositorios, porque puedo tener un módulo contable que está desarrollado con Java y un módulo de facturación que está desarrollado con Python y un módulo de inventario que está desarrollado con C, pero que todos van contra una misma base de datos. Entonces el arquitecto trata de resguardar junto a los líderes de proyecto de cada equipo que esa estructura se respete y que la parte del diseño de datos y ese almacenamiento cumpla con esos criterios. Entonces SQLite te permite, basado en esa tipificación de datos, este, por ejemplo, aquí tenemos un entero, un nombre, una edad. Aquí fíjense que ninguno dice que puede ser null, pero tenemos una clave primaria. Entonces, en el ejemplo que les estoy dando, ustedes podrían crear esta estructura y todos los demás componentes técnicos a nivel de la interfaz, del backend, de los API, todo lo que ve esa base de datos debe respetarse basado en esa definición de tipo de datos ya predefinida por SQLite. Claro, hasta aquí, ¿no? El refrescamiento. Sé que va muy bien en base de datos, ¿sí? Todos claritos aquí, ¿no? Era importante refrescarlo como parte de lo que viene. También tenemos, por supuesto, como en cualquier base de datos relacional, lo que son las relaciones NN, NN, NM. Aquí es M, ups. NM, de varios a muchos, y la relación N1N, 1N. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda y me da un ejemplo de cuando tenemos una relación NM? Es importantísimo, déjenme adaptar esto porque aquí es NM. eh, que es importantísimo que tengamos claridad para cuando vamos a trabajar ahorita con el diseño de datos de, de nuestro desarrollo de trivia, ¿verdad? Que consideremos esto. A ver, ¿quién me ayuda con esto? Y tenemos claro, y ahí vemos y refrescamos el concepto de foreign key. Adelante. Otra persona, 9 de la mañana, 45 minutos de clase para llegar a la práctica. ¿Nadie por allí? ¿Qué quiere, Eh, profe Leo? Sí, sí, vamos a ir leyendo para ir, vamos, la idea es leer un poco la teoría para refrescarla, explicarle algunos ejemplos de la vida real, cómo lo vamos a utilizar en el proyecto y seguir para irnos a la práctica del módulo, ¿ok? Ok. Adelante. Para implementar relaciones de mucho a mucho, NN, Ujú. en SQLite, como en otras bases de datos relacionales, necesitas una tabla intermedia que actúa como un puente entre las dos tablas principales.
Ejemplo, estudiante, tabla que almacena información de los estudiantes, cursos, tabla que almacena información de los cursos, estudiante curso, tabla intermedia que contiene las claves foráneas, estudiante ID y curso ID, creando así la relación N por N. Entonces, se ve un ejemplo. Exacto. Entonces, fíjense, aquí tenemos una tabla que relaciona una tabla con un estudiante y una tabla con integer. Aquí tienes un primary key y un foreign key. ¿Quién recuerda que es un foreign key? ¿Todos estamos claros en lo que es una clave foránea? Sí, una relación entre la clave primaria y una clave foránea en otra tabla que nos permite relacionar esas dos tablas, pues, que suena redundante. ¿Qué pasaría Pero si trato de ingresar a un estudiante que no existe en esta tabla, estudiante curso? no lo permite porque es lo mismo que cuando tratamos de eliminar y configuramos en cascada que se elimine todo de manera lógico, de manera que no haya inconsistencia, que es precisamente lo que trata la base de datos. Exacto, entonces hasta aquí estamos súper claros en este refrescamiento. Ahora bien, ¿qué diseño a nivel de los equipos en este punto? ¿Cuál es un ejemplo de una relación NM dentro del módulo de trivia? ¿Ya tienen ese diseño montado? Ya deberíamos en este punto, ¿verdad? ¿Alguien del equipo uno? Yarima es la única, me lo escribes por aquí. Yarima, un ejemplo de una tabla MN en el diseño que ya tienen montado de la aplicación de trivia. Ok, muchos estudiantes, varias materias, eso es así, ese es el caso, José, con este ejemplo, pero estábamos hablando en el caso de trivia. Si tienen alguna relación de ese estilo, Trivia jugadores, ranking jugadores. exactly. ¿Por qué? Porque puedes tener un jugador, puede jugar varias trivias, un jugador puede estar en varios rankings. Ahora, ¿cuáles son las relaciones 1N? Estas también ya denominadas maestro detalle, en lo que es la parte de la interfaz. A ver, ¿quién me refresca esta parte? Alguien más que aparte de Héctor, José, que ya participó, y creo que fue Edgar, Rafael, Ismael. Buen día, profe, aquí estoy. Adelante. Puedes apoyarme. Fíjense que la sintaxis es muy parecida a que hay alguna base de datos que ya hayan ustedes visto en la materia propia de base de datos de SQL. Bueno, mire, yo Shapeon, y MySQL y Oracle. Exacto. Entonces, así tal yo cual, igual. se parece mucho a Oracle, la sintaxis y MySQL. Entonces, Sí, fíjense, porque se es un escribe, ¿qué? estándar. Disculpe. Sí, porque es el estándar ANSI SQL. SQL. Exactamente. Vamos entonces a ver el ejemplo de un SQL y vemos también el ejemplito para... Está fácil, ¿verdad? Ya ustedes tienen esas tablas todas diseñadas desde los proyectos, ¿verdad que sí? Ah, Ismael, porque esto lo tienen súper claro. Adelante, vamos a leer relación entre SQLite de 1N. Claro. Para implementar relaciones de uno a muchos en SQLite, se necesita usar claves foráneas para establecer la relación entre las tablas, similar a la relación NN, pero sin tablas intermedias. Ejemplo, autores que almacena información de los autores. Libros. Tabla que almacena información de los libros, incluyendo la clave foránea autor ID, que referencia a la columna ID de la tabla autores. Perfecto. Entonces aquí tenemos la creación de la tabla, la creación de la tabla. Y bueno, esto significa, este es el papá de esta que está acá. Entonces, fíjense que es una relación hacia esta que está acá. También fíjense, aquí dice not null, cuando es forzado que no puede estar vacío. Tienes un primary key, que además es un autogenerado, auto-increment, ¿verdad? En muchos casos, por temas de una de las cosas que es importante en la base de datos, lo deben haber visto ya en la materia más profundamente, es el manejo de los keys, porque esto hace que los accesos sean más rápidos, ¿no? Porque vas contra un índice.
Entonces, esto no tiene, digamos, mucha magia aquí. Se parece, como les decía, a todo lo que son estructuras de base de datos SQLs, que son estándar MySQL y Oracle, que ya han visto. Entonces, en este punto, estas son transacciones de LM, que son de manage, de estructura, mientras que las extracciones de ML, que son las de lenguaje de manipulación. Entonces, tenemos lo que son los CRUD, que viene de la sintaxis de crear, read, update y delete. Crear, read, update y delete. Crear es para insertar datos, leer, para hacer select, actualizar, aplica el update y delete o drop en algunas bases de datos. También el truncate es equivalente. En este caso vamos a ver el delete de SQL. Entonces, en el ejemplo que teníamos arriba, hacer un insert muy similar a lo que han visto en otras bases de datos, insert into, valores, valores. Recuerden que si no colocan el into es porque están colocando todos los campos al detalle. Lo mismo acá, puedes insertar en la tabla libro campo a campo los valores. Luego, para consultar, se utilizan las cláusulas join o se utilizan, igual también puedes utilizar un AND igual, donde vas colocando los campos, utilizas alias, aquí podrías colocar libros, espacio L y poner sintaxis acá de alias. De esta parte, ¿cómo la ven? Digamos, está clara, han trabajado con SQL, podemos pasarla y vamos directo al ejemplo con Django. Ok. Y bueno, refrescamos el update, que aquí también es un ejemplo de creando una tabla de usuarios y esta sí se parece más a lo que vamos a hacer porque es el módulo administrativo. En este caso creamos una tabla de usuarios con nombre, email, hacemos delete. Entonces, fíjense que es bastante sencillo en comparación a lo que ya ustedes tienen aprendido, que son las partes asociadas a SQL. En este caso, como lo vimos en clases pasadas, Django se instala utilizando un pp install Django y por defecto, él trae lo que es la librería de SQLite 3. Si ustedes a nivel de comando, a nivel de tanto en Windows como en Ubuntu, que también esa era una de las dudas que quería aclarar, me comentó la profesora Paula que había ciertas dudas de que les explicaba la vez anterior cómo trabajar con Visual Code desde creando un contexto y a través de comando, porque en la práctica general ustedes tienen una máquina de programador, y todos me dijeron la vez pasada que la mayoría tenía instalado Windows, ¿verdad? Entonces ustedes tienen un ambiente Windows y que además lo llevan luego a una dockerización, ¿verdad? Pero aquí a nivel de su pantallita que tienen acá, cuando están trabajando con Visual Code, tienen un BSL que es el que les permite hacer comandos Ubuntu, pero aquí ustedes están trabajando de manera local. Luego eso lo llevan a su contenedor y pueden llevar su código, que además aquí se apoyan en todo lo que tienen en su manejador de versiones, que aquí ustedes hacen commit y todo aquello, digamos, a través de sus comandos aquí de comando, lo tienen en este servidor, que es el servidor de aplicaciones, pero cuando arman imágenes, ya se traen ese código de acá, además pero están trabajando en su ambiente local, que es importante que también entendamos la diferencia. Una cosa es trabajar bajo Windows y otra cosa es trabajar bajo Docker, ¿verdad? Y otra cosa es trabajar en el repositorio donde ustedes guardan cada uno de su código, que es su GitHub, ¿verdad? Que lo que hacen aquí es tener la sincronización. Entonces, me refresco ese punto porque creo que había una duda al respecto.
Y eso es lo que es importante que, bueno, estos comandos se corren a través de consola. Entonces, si están trabajando en un ambiente Ubuntu, directo, pero si están trabajando en Windows, tienen que montar un VCL. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque en la vida real también, en la práctica, aunque ustedes siempre trabajen bajo en su entorno, bueno, aunque hay muchos programadores hoy en día que montan Ubuntu en su máquina, los servidores casi siempre están con, con versiones de Linux. Entonces, siempre es importante que tengan este conocimiento de base. Basado en ello, bueno, tenemos cómo configurar el proyecto de Django, que también lo hemos visto en clases anteriores. Este ejemplo es un ejemplo para crear un nuevo proyecto, para que lo retomemos. Creamos la aplicación, le damos estar al módulo como tal de seguridad. Aquí creamos un proyecto, mi proyecto. Creamos ese proyecto. La base de datos, saben que está en setting.py, que es un archivo Python que nos permite por default configurar el SQLite. Eso también lo vimos en laboratorios anteriores. Estamos claros hasta aquí, ¿no? Estamos haciendo un refrescamiento. Perfecto, seguimos. Manitos arriba, me dicen OK. Luego definimos el modelo, donde el modelo de usuario necesita los atributos adicionales. Nótese que aquí en Python le vamos a decir, bueno, estamos parados en esta y hacemos un import de abstract user, ¿verdad? Estos son ya modelos que vienen predeterminados de Django y añadamos a campos adicionales de ser necesario. Es como que tenemos una clase que ya nos hereda las características del usuario y si nosotros queremos agregar nuevos atributos, lo podemos hacer, ¿ok? Es decir, ya Python nos trae, como lo decía en la parte inicial, la parte de SQLite, todo el framework o la estructura para manejar usuarios y temas de seguridad. Luego registramos un modelo en el admin, que eso se hace utilizando esto en un Python, utilizando esto que está acá, estas tres líneas de código. Registramos un usuario, ¿verdad? Recuerden que esta seguridad admin, que fue el que creamos, el componente al que le dimos el estar seguridad, ¿verdad? Ajá, por aquí estamos. Registras tu modelo para que aparezca en el sitio de la administración utilizando este Python. Luego en setIPY nos aseguramos de que el modelo de usuario personalizado, si tienes uno, esté configurado, ¿verdad? Que aquí está, seguridad.usuario, si lo personalizamos. Y creamos la vista, que también sabemos que dentro de cada uno, este es el módulo seguridad /view, estamos creando un Python, donde mostramos cómo a través del template seguridad montamos el login, que es una paginita que nos va a traer la página por default de ese template que viene con Django a través de la vista, autorización, vista, ¿verdad? View. Y luego en el formulario tenemos el for.py donde con Django, fíjense que aquí estamos haciendo el import, hacemos el ready for use, estas líneas nos van a permitir con Python, pero con las librerías de Django, crear ese formulario que se llama for.py, que es ese formulario de usuario, y luego configuramos, como ya lo hemos visto también en prácticas anteriores, el url.py, donde levantamos, ¿verdad? Django URL es import, la vista que se va a ver, y aquí están los campitos que están mostrando la vista. Luego en su proyecto URL Python, hacemos el import de admin, nuevamente con los URL. Se protege la vista que le llaman vistas decoradas, usar el login require, que es fíjense que la ROA me da un key restringido para proteger la vista que requieren autenticación, que eso significa que me va a pedir o me va a solicitar una clave.
hacemos esto que está aquí, con este es otro Python, migramos la base de datos que significa, bueno, hacemos la execute de nuestro archivo, que esto lo que trae por debajo es que hace la ejecución de los scripts que tenemos allí definidos. Creamos el superusuario, que este es súper importante porque toda aplicación debe tener un superusuario, pero además tenemos que crear un usuario de aplicación y subimos el servidor y lo corremos. Y esto de aquí debería ver el modelo usuario registrado y listo para ser administrado. Entonces, este es el ejemplo. Aquí es importante considerar que este models indica que estás importando desde un archivo models.py de la misma aplicación y el punto representa dónde estás montando el directorio actual. El import del usuario especifica que estás importando la clase usuario definida en el modelo PY y una vez importado puede utilizar el modelo de usuario para que las diversas operaciones como registrar el modelo de estilo de la administración, realicen consultas de base de datos, etc. Entonces, esto nos va a permitir, como les decía, crear estos pasitos, la configuración con un proyecto de Django, lo que es la parte del módulo de seguridad utilizando el framework de Django. ¿Cómo luego manipulo ese módulo con Python? Con las mismas instrucciones que vimos asociadas a creación de tabla, a insert, a lectura de datos, ¿verdad? Pero utilizando abriendo cursores, que son los que ya tenemos acá creados en la conexión. Siempre se debe crear una conexión. También debemos estar pendientes de cerrar las conexiones. Y de la misma manera en que ustedes hacen transacciones SQL a través de el manejador de base de datos, lo hacemos, pero con los caracteres string, con concatenación, a través de Python, utilizando comandos SQLite, luego de que ya hemos creado la estructura y nos hemos traído, haciendo el import del módulo del componente de seguridad de Python, de Django, lo podemos manipular utilizando el Python. Este script crea una base de datos SQLite en una tabla de usuario y realiza las operaciones CRUD básicas. Entonces, si nosotros configuramos la base de datos previamente y creamos todas las estructuras, no es necesario hacerlo dentro de la creación dentro del mismo Python, sino que podemos hacerlo a través de los componentes de Django que ya nos los trae. Entonces, la idea es que ustedes pongan esto en práctica y puedan, a través de este framework y con base en esto, hacer la implementación del módulo de ingreso con Django, utilizando los conceptos propios de seguridad de acceso, que esto es algo, chicos, que ustedes van a ver en todas las aplicaciones, en todos los lenguajes, de diferentes formas. Manejo de usuario, manejo de roles, permiso grupo y los de auditoría. ¿Ok? Como es costumbre, chicos, aquí les abro la puerta para que empiecen la práctica, porque al fin de cuentas es su espacio y cualquier duda. Se entendió el paso a paso, se entendió la diferencia entre importar con Django y hacerlo a manopla con Python, se entendió que las instrucciones SQL al final se manejan a través del código, a través de un conector y podemos incluso, bueno, aquí es un print de pintar esa data que hacemos la consulta y utilizamos el interrogación si tenemos que setear algún parámetro, digamos. Es cuestión de practicarlo, ¿cierto? Esto es lo que, prácticamente, esta pantalla les va a dar la primera pantalla de seguridad para el módulo, ya de lo que tienen que entregar, solo que tienen que incluirlo dentro de su proyecto. Este es como la chuletita. ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Alguna duda? Se van a caer. Cuando empiecen la práctica seguramente se encontrarán con las inquietudes, pero alguien que me quiera dar feedback, voy a pedirle uno a uno. A ver, Edgar. Es abstracto, se entiende qué es lo que vamos a hacer en el proyecto para implementar el módulo de seguridad utilizando Django. Edgar. La verdad, no lo
entendí muy bien, pero investigando, creo que no se ve tan difícil. Ok. ¿Qué no se entendió muy bien? En general, A ver, Héctor quiere hablar. adelante, Héctor. Profe, no, bueno, es una manera más de trabajar, ¿no? SQL lo hemos hecho tanto en manejadores de base de datos que este es un estilo nuevo, pero creo que no es difícil. Pero yo he estado practicando con Django y, y lo que vimos en teoría es que vamos a utilizar ORM y no código SQL, ¿no? Entonces me chocó esto ahorita de la parte del laboratorio. Precisamente la profesora en la clase de teoría nos dijo que aprovechábamos de Django que él tenía el Exacto, mapeo. clases. Sí, entonces, usted me entiende, ¿no? Sí, No sí, me- claro, me- claro, RM. Perdón. Claro, y es la idea. De hecho, esta parte de arriba te lo va a traer. Esta parte de abajo, lo que quiero que vean es que igual pueden manipularlo a manopla, ¿no? Esta parte Sí, de acá, lo que es el módulo de seguridad, te va a traer toda esta parte de los RML, que es lo que te crea, son todos tus objetos, con toda la estructura. De hecho, fíjate que aquí te decía, en el punto donde necesitas sobreescribir o no. Si no necesitas sobreescribir, ni siquiera tienes que crear esa clase que herede, ¿ok? Entonces, sí, tratemos de utilizar, precisamente esa es la idea de utilizar el Django, pues que ya de allí agarremos todo lo que él nos provee como framework para ser reutilizado, ¿ok? ok, sí. De hecho, la misma documentación dice que usemos SQL cuando ya la consulta es demasiado compleja, pues. Pero creo que para nuestro caso, como las Yo trivias, las considero bases que, de por datos. ejemplo, para el cálculo del ranking de trivia van a tener que utilizarlo. Ah, bueno, sí. Es fácil utilizar una función de SQL. Ujú, incluso podrían tener un procedimiento almacenado, que es una de las prácticas más comunes. Ajá. Y Ok. luego desde arriba lo que hacen es que llaman a ese procedimiento almacenado. ¿Ok? Eh, Pero si no necesitan reescribir ciertas características de la estructura, ni siquiera tienen que crear esta clase con los campos adicionales, porque ya Django te trae todo el modelo. Eso sí no lo sabía. ¿Ok? Entonces, este es como estos pasitos les van a permitir reutilizar hacer su módulo de seguridad. ¿Ok? Edgar, con lo que acaba de decir Héctor, con lo que acaba de decir, un poquito más de luz. Sí, sí. Eh, Ismael, ¿cómo lo ves? Es muy abstracto, lo ves sencillito, más de lo que ya Lo que sabes. pasa es que por lo menos yo he utilizado Python para otras cosas, entonces yo estoy viendo Ah, que listo. cosas que normalmente yo hacía con JavaScript, con otras cosas, lo hago con Python y sí es un poco distinto, pero a pesar de todo me hace lógica, parece que es algo nuevo. Y eso va a suceder con todos los lenguajes. Dicen por allí que el que programa, programan con lo que le pongan. Y al final es eso. Lo importante que ustedes apliquen es la lógica. Porque así como puede salir ahorita Django, de repente en algún momento van a trabajar con Flash o ya no trabajan con Python, sino que trabajan con Java. Y fíjense que con lo que acabamos de hablar de la base de datos, que incluso en este caso la sintaxis es SQL estándar, es la idea. La idea es que ustedes puedan moverse en diferentes lenguajes con la lógica que aprendieron de una base para luego con la investigación sumarle las adaptaciones que implica. ¿Ok? Porque fíjense, por ejemplo, yo que he trabajado con Oracle y MySQL, entre ellos, en esos dos lenguajes, aunque es SQL estándar, hay sintaxis diferentes, por ejemplo, para lo que comentaba con Héctor de procesos almacenados. Hay algunas que otras
algunos que otra nomenclatura que no compila en un Oracle versus compila cuando estamos con MySQL. Entonces, pero son cosas menores, pues, por ejemplo, la parte de las instrucciones básicas dice delete y tal, pero, por ejemplo, particiones, cosas que soporta Oracle que no soporta algunas otras bases de datos, por ejemplo. Entonces, al final es un poco más de lo mismo, pero tienen que tener la base para poder llegar, ¿ok? José, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ve usted? ¿Algo más que podamos aclarar? Porque al final es eso, irse a sus laboratorios y a su cueva a ponerlo en práctica. Aquí se resume el cómo lo hago, el cómo lo hago a manopla, cómo lo hago utilizando todo lo que es el framework de Django, cómo solamente lo hago si estuviera solo, porque ustedes podrían, por ejemplo, empezar el desarrollo creando las estructuras por fuera. ¿Ok? Incluso para hacer las pruebas, creo que se lo comenté en previas oportunidades, ustedes deberían poder manejar sintaxis de consultas sin estar dentro del desarrollo, dentro del código, montarse en SQLite, que desde comando SQLite te abre una consola y hacer los queries para revisar si realmente se hicieron las actualizaciones correspondientes que ustedes están viendo desde la interfaz. Son pruebas de caja negra, de caja blanca, sorry. ¿Ok? José, ¿cómo lo ve usted? Estos son los tres niveles. Solo base de datos con Django, Python con Django, Python con SQLite. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. No, A, yo lo veo, o sea, se ve sencillo. Es como dicen mis compañeros, hay que ponerse a hacer el paso a investigar y paso. aplicarlo al proyecto. Ok. A ver, ¿alguna duda, Rafa? Los Rafaeles que ya llegaron. No, bueno, profe, yo estoy igual. Lo que pasa es que, como usted sabe, yo ando en prepa los viernes y siempre entro Sí, tarde, pues, entonces siempre entro así súper, bueno, me entiende, ¿no? sí. Bueno, déjame ponerte aquí el ok. Bueno, aquí hoy, el día de hoy, ya déjame ponerlo, cerrar Pues, o la. sea, lo que yo en tal caso puedo hacer es, o sea, veo la grabación, pues, o sea, al fin y al cabo. Listo, ya, y dice aquí Yarima, en teoría se entiende, pero hay que ver la práctica, es así, siempre hay que ver la práctica, y en la práctica es que no se olvida. Pero bueno, chicos, entonces estos son los tres niveles, y prácticamente la parte 2 de este laboratorio les da la guía para montar la parte de seguridad con Django, que es lo que se va a revisar en este reto, ¿ok? ¿Ok? En este reto. Lo único que, la parte de auditoría, que tienen que hacer ciertas configuraciones, pero por demás, como les decía, está como opcional porque no tienen que tener todas las interfaces, sino las más importantes, como lo habíamos evaluado con la profesora Paula dentro de las prioridades. Por aquí entonces voy a cerrar la grabación, cerrando la clase del día de hoy, que tiene ahí como el esquema de lo que vamos a hacer. Y gracias a todos.